Hola, para este video estaré hablando de un tema que me gusta mucho y que considero que es importante al momento de crear tu historia, al igual que lo es el diseño de personajes. Hablo de la creación del mundo en el que ocurre la historia de tu cómic. Y si bien en otro video hablé del lore o del contexto del universo, ahora toca ponerlo en práctica. Así que toma lápiz y papel y comencemos. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Así que voy a comenzar aclarando un punto. El lore, como ya lo había dicho, es todo el contexto de tu historia. Todo aquello que le da profundidad, ya sean leyes, creencias, costumbres, tradiciones y demás que afectan directa e indirectamente a tu historia. Es lo que nos guiará para hacer la construcción del mundo. Así que es importante que todo lo que se te ocurra lo apuntes, ya sea en una libreta o ya sea en un celular. Lo importante es que tengas a la mano toda esa información al momento de crear la historia. Piensa en la construcción del mundo como la escenografía de una obra de teatro, que es importante mostrar del mundo en el que ocurre nuestra historia, qué cosas necesita ver o saber el lector acerca del mundo en que viven nuestros personajes. Entonces, una vez que tengas esto a la mano o algunos apuntes, no es necesario hacer todo el orden de primera mano, podemos pasar a estos 5 consejos para hacer que tus mundos se sientan vivos, reales y llenos de detalles que enganchen al lector. En la vida real, tenemos leyes dentro de constituciones que son las que nos dicen qué está permitido y qué no, y cuáles son las consecuencias de hacer algo que no está permitido. Para que tu mundo se sienta vivo, no necesita ser súper complejo con la vida real, digo como en la vida real, pero sí necesita tener reglas bien establecidas, aunque sean simples. Incluso con unas cuantas reglas como 3, por ejemplo, puedes empezar a escribir tu historia. En el caso de mi historia, pues no está permitido el uso de magia en lugares públicos, por lo que es normal que las personas se oculten para practicarla y mantenerla en secreto. O como en el tercer capítulo, deben poner una barrera mágica para poder utilizarla. Así que revisando todas las notas que tengas de tu historia, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué está permitido y qué no? ¿Qué es normal y qué no es normal en tu mundo? ¿Qué hace único al lugar donde ocurre? Ya sea a nivel regional, como una ciudad, o a nivel un poco más grande, como una nación, un país, o incluso un planeta. También, ¿qué consecuencias hay para los que no siguen las reglas? Volviendo a mi ejemplo de qué consecuencias habría si alguien hace magia en pues en un lugar público, por ejemplo, o no se oculta, ¿sí? Piensa en responder esas preguntas al momento de hacer las reglas de tu mundo. Aun cuando tu historia sea enteramente de acción y todo el tiempo haya batallas épicas o aventuras interminables, es importante que nos cuentes también cómo es el día a día, tanto de tus personajes como de su entorno. Piensa en los superhéroes, por ejemplo. Cuando no son superhéroes, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Tienen algunos hobbies? ¿Dónde hacen el supermercado? Preguntas de este tipo son las que ayudan también en la construcción de mundos, y lo mejor es que lo puedes mostrar al momento de dibujar los fondos en tus viñetas. En mi ejemplo, hacer mi protagonista un estudiante, pues pasa la mayor parte del tiempo de la escuela. Así que cuando dibujo la escuela, no solo es pensar qué tipo de escuela es, o sea, si es grande, si es chica, si es tipo campus, si las construcciones son de ladrillos, si tiene jardines, si tiene, no sé, canchas, bibliotecas, auditorios, cómo son las ventanas, cómo son
los edificios, sino también cómo son las personas que utilizan la escuela. Ya sea que, bueno, a lo mejor aquí en estas páginas no, porque se supone que por la barrera pues está solo, pero también podría poner si hay chicos que se saltan las clases, gente jugando en las canchas, si hay prefectos por los pasillos, si hay quienes se duermen en la biblioteca, si están vendiendo dulces, etcétera, ¿no? Como mostrar un poco cómo es esa vida escolar, como por ejemplo en esta viñeta donde tenemos a un compañero dormido y a una compañera pues como poniendo atención, escribiendo en su libreta, ¿no? Recuerda que la vida diaria también existe, así que describe y dibuja gente, ya sea comiendo, transportándose, trabajando, haciendo cosas comunes. Incluso los personajes de fondo de las series y películas que ven también están haciendo cosas así, como curiosas, ¿no? Entonces, agregar y mostrar estos detalles cotidianos hará que tu mundo se sienta real sin esfuerzo. Un poco de la mano con el punto anterior, no solo basta con mostrar la vida cotidiana, sino también la personalidad de los lugares donde ocurre tu historia. Si te abruma pensar en cómo darle identidad a todo tu mundo, comienza con algo pequeño. Por ejemplo, en mi historia, aunque transcurre en una ciudad rodeada por montañas y grandes edificios, con partes muy modernas, comencé por mostrar cómo es la casa de mi protagonista, que está justo en esta viñeta. Aquí se puede dar a entender un poco cómo es la calle donde vive, qué hay alrededor de su casa, cómo se ve más o menos, ¿no? Esta es la parte de fuera, pero justamente en este capítulo también puse los interiores. Entonces, fíjate en los fondos. ¿Qué puedes decir del estilo de vida de mi protagonista? Como por ejemplo aquí que los fondos son más detallados, el que hay en su habitación nos da pistas de cómo es su estilo de vida. Por ejemplo, en, en estos fondos puedes ver qué es lo que tiene, qué muebles tiene, por qué están acomodados de esa manera. ¿Cómo te imaginas que sea el día a día en su casa? No solamente porque lo muestro aquí, sino también por cómo están diseñados los fondos, es decir, qué es lo que se muestra. Por ejemplo, yo sé que aquí pues no tiene colores, pero si tuviera colores, ¿de qué color crees que serían las paredes? O los muebles, ¿no? ¿Qué texturas se pueden ver aquí? Todo eso nos ayuda a definir también cómo es el estilo de vida. Es decir, no solamente mostrar, por ejemplo, aquí los trastes que se utilizan, cómo es que se guardan y todo, sino también en el lugar se tiene que denotar ese estilo de vida. Obviamente, pues es una casa, digamos, chica porque son pocas personas las que viven ahí, pero aún así se tiene que dar a entender como este estilo de vida más, digámoslo, como de clase media. Piensa en detalles como los colores, el tipo de arquitectura, los sonidos, las costumbres, e incluso cosas como el clima y olores se pueden dar a entender en el dibujo. Puede ser que en tu historia haya un mercado de especies intergalácticas o una mega biblioteca en un monasterio en las montañas, o incluso tus protagonistas vivan cerca de la selva tropical. Aquí en mi caso pues es un entorno más urbano, entonces lo que más se van a ver van a ser edificios. Obviamente como ya mencioné, las montañas. Bueno, aquí no se ven, pero en otros fondos sí las he puesto. Tampoco tengo muchos planos de lo que es la ciudad, pero pues entienden, ¿no? Es un entorno urbano donde va a haber precisamente edificios, botes de basura, postes de luz, señalamientos, etcétera, ¿no? Apunta todos estos detalles y busca referencias para diseñar los escenarios y lugares donde ocurrirá tu historia. Yo para hacer el cuarto de mi protagonista, pues sí estuve buscando cuartos, referencias de cuartos en Pinterest y lo que hice fue pues añadir los detalles que más me gustaban, por ejemplo, el closet que tuviera que ser este tipo de closet, por ejemplo, este como
coso de madera, no sé cómo decirlo exactamente, pero es como un arreglo de madera que está detrás de lo que es su cama, como si fuera una cabecera, los estantes que tiene aquí, qué objetos tiene, como por ejemplo una alarma para despertarse para ir a la escuela, esta silla y un escritorio con libros, cosas así son perfectos, ya que incluso el detalle más pequeño le puede dar mucha personalidad. Es decir, por ejemplo, mi personaje se duerme en una cama, pero ¿qué tipo de cama? Eso ya nos puede decir más acerca de tanto de la personalidad del personaje como su estilo de vida, como el entorno. Vuelvo a lo mismo, si por ejemplo tu historia ocurre en el espacio, ¿cómo crees que serían las camas en el que se duermen tus personajes si es que llegan a tener camas, ¿no? Más o menos así es como va la idea. Y si quieres ayuda diseñando escenarios, te dejo el enlace de el video donde hablo precisamente de eso en la cajita de descripción. Ahora, los mundos no son estáticos, se mueven, cambian y transforman. Piensa en el lugar donde vives. ¿Cómo era hace 50 o 100 años? ¿Cuánto ha cambiado con el tiempo? Al igual que tu protagonista cambia y crece en tu historia, el lugar o mundo en el que vive lo hace. Piensa en esos eventos que sucedieron en tu mundo y que son importantes para tu historia. Hubo una guerra, una pandemia, una invasión que cambió el mundo como era y condiciona como es ahora. Por ejemplo, antes mi mundo era un lugar verde con muchas plantas y animales, pero hubo un cataclismo que lo convirtió en un desierto. Y pues ahora, o en la actualidad de mi historia que estoy contando, pues el protagonista se tiene que adaptar a ese desierto para sobrevivir. Haz que sucedan diferentes eventos que transformen tu mundo, ya sea la llegada de una temporada nueva, puede ser una temporada, por ejemplo, una estación, o sea, el cambio de estación, un cambio en las leyes, que aparezca una amenaza, ya sea, por ejemplo, un monstruo o algo así, que cambien la ciudad de esos lugares, que haya un cataclismo, que haya un evento natural, que una tradición se pierda. Los cambios hacen que el lector sienta que el mundo sigue vivo, incluso cuando no lo estás mostrando como tal. Como ya había mencionado antes, en los fondos debes mostrar el entorno en donde vive y se desarrolla tu personaje y contar en los detalles cosas como su personalidad, los eventos que han ocurrido y condicionan su entorno, cómo es su día a día y cómo es la historia o contexto en el que se encuentra actualmente en tu historia. ¿Estás contando el día a día de un personaje que sobrevivió a un desastre natural? ¿O ya han pasado años desde la última guerra, pero aún se pueden ver las ruinas del campo de batalla? No es lo mismo un personaje que le ha tocado vivir un evento como una invasión a otro que le ha tocado un exilio, por ejemplo. Tampoco vive ni habla igual alguien que vive en la sierra que alguien que vive en la costa. Incluso los problemas cotidianos a los que se enfrenta son diferentes. Los personajes no existen en el vacío. Su forma de hablar, vestir y comportarse nace del mundo en el que viven. Si te das cuenta, en la ilustración en la que estoy trabajando en el fondo, es del capítulo 3 de mi historia. Y lo que yo quiero aquí que representar más que nada es como el espacio de estudio dentro del cuarto de mi protagonista. Entonces, a lo mejor no se nota mucho a simple vista, pero si empiezas a buscar en todos los detalles, te vas a dar cuenta qué es lo que le gusta, qué es lo que sigue, eh, a lo mejor si le gusta leer, si le gustan las plantas, si es ordenado haciendo sus tareas, si a lo mejor es un poco desorganizado. Todo eso se puede ir contando en una imagen o en los fondos, además de tu historia. Y también es importante, por ejemplo, que vayas pensando en la construcción del mundo para que tu entorno moldee a tu personaje. O también puede ser que sea al revés, que las acciones de los personajes cambien el mundo o su mundo. El ejemplo clásico es el héroe que salva su mundo o un mundo alternativo o de otra dimensión de una entidad maligna, o el viajero en el tiempo cuyas acciones cambian el curso de la historia.
Piensa en cómo ha cambiado el paisaje en el lugar en donde vives. El crecimiento y desarrollo urbano es uno de los ejemplos más cotidianos donde podemos ver la transformación de un entorno por las acciones del ser humano. Si moldeas ambos, es decir, a tu personaje y a tu mundo, tu universo se siente orgánico, coherente y lleno de vida. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Cómo construyes tu mundo? ¿Qué cosas lo hacen interesante y único? Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.